adicional me pareció interesante. Lo único sugerencia sí sería que fuera un poquito más corta, pero en principio creo que lo hiciste muy bien, está muy bien diagramada y el mensaje fue muy claro. No sé si inicialmente alguno quisiera hacer alguna intervención. El profe Perdomo te manda un mensaje escrito, que está muy completa la remisión, que se te perdona inclusive lo demorada, que te agradece por haber recibido y aceptado los cambios que te mandamos y que estamos muy orgullosos. Jaime. Pablito, gracias. Buenas tardes para todos y también me uno a las felicitaciones, Juanita. Creo que hiciste un gran esfuerzo, una revisión amplia, detallada, profunda. Definitivamente esta versión mucho más equilibrada en paleta de colores que la anterior, de acuerdo a lo que Pablito te decía en el mail. Entonces, nada, felicitaciones. Me parece que está muy bien. Y enhorabuena porque eso pues permite que sigas creciendo académicamente. Yo creo que el tema que estabas tocando definitivamente no solo es importante, sino es posiblemente una de las áreas en donde más nos toca investigar en la nefrología crítica y es específicamente el túbulo. Casi siempre nos centramos en investigar el glomérulo, cada uno de sus cambios y las consecuencias, eh, pero el túbulo definitivamente exige una aproximación diferente, hacer una estructura, como mencionamos hace un par de clases, epitelial y no vascular como el glomérulo. El punto es esa disfunción tubular de cuidado crítico y que podemos observar en nuestros niños puede ser temporal, puede ser definitiva, puede progresar a una lesión renal global y una nefrona disfuncional. Creo que ese es el reto que tenemos en los próximos años, es posiblemente tener biomarcadores que sean muchos más específicos del túbulo, pero sobre todo que sean más disponibles. No siempre tenemos los biomarcadores. Posible Negal es uno de los más prometedores, de acuerdo a lo que tú muy bien decías. Y si advertimos mucho cada vez que, por ejemplo, analizamos una interleuquina. La interleuquina 18 es muy útil, pero lamentablemente muchos de los eh, fanáticos de las citoquinas en biociencias no la están promoviendo porque ustedes saben que medir una citoquina en sangre le altera absolutamente todo, desde la temperatura del ambiente hasta el anticoagulante que se use. Por lo tanto, es útil solamente a manera de seguimiento y con tendencias más que una cifra aislada. Entonces, me gustó mucho la presentación, como la enfocaste, el tema de los diuréticos la fortalece enormemente y entendemos un poco el mecanismo regulador de contracorriente en donde actúan los que llamamos diuréticos de asa, pero se nos olvida un poco que esa asa hace referencia a la porción ascendente gruesa del asa de Henle y cómo esa porción, como tú muy bien decías, es impermeable normalmente al sodio y al agua, solamente al cloro, y por un gradiente electroquímico pues termina eliminando sodio y agua. Y si le inhibe, pues tenemos la natriuresis propia de los diuréticos. Entonces, nada, estuvo muy bien, te felicito. Y bueno, vale la pena ver las preguntas del taller que creo que van a ayudar a profundizar. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. El doctor Bustos también te manda un mensaje escrito, que felicitaciones, que estaba muy práctica y sencilla de entender. No sé si alguien tiene algún otro comentario inicial. Shirley. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Shirley Lampre, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. No, yo solo quería agregar unos detalles, pues, teniendo en cuenta la evolución y la maduración del riñón, que no solo hay maduración, como veíamos en la clase pasada, a nivel del glomérulo, sino también hay maduración a nivel del túbulo y de la médula. Entonces, eso también va a generar ciertos cambios metabólicos a nivel de electrolitos y de concentración de agua de los niños. Entonces, pues solo algunos detalles, algunos datos para tenerlos en presentes, pues más frecuente pues para los neonatólogos tal vez, pero recordar que los recién nacidos pues tienen una capacidad de concentración de la orina 5 veces menos que la del adulto y que van a tener pues trazas de proteínas, pero que esto se debe relacionar pues con esa misma maduración y la cantidad pues de la orina de los bebés va a ser más o menos
1 a 2 veces más de superficie corporal que un adulto, debido pues a ese metabolismo pues alterado que van a tener del agua y de la cantidad pues de nutrientes que van a metabolizar y de que van a tener en esa cantidad en la orina. Entonces, pues para tener presente que pues, el riñón pues va a tener que mantener ese volumen y esa tonicidad de esos líquidos y que ese transporte de agua en el niño, sobre todo en los primeros 3 meses, aunque pues si uno mira la literatura, la maduración del riñón se completa más o menos hasta los 21 años, en los primeros 3 meses la orina va a cambiar esa composición de líquidos y electrolitos relacionados también con esa alteración pues, de esa nefrogénesis. También tener pues muy presente que esa concentración de agua también se ve alterada pues porque la médula del riñón del recién nacido y del niño en los primeros 3 meses va a ser también inmadura. Entonces va a tener una capacidad de concentración mucho menor. Esa asa corta del asa de Henle va a ser mucho más inefectiva pues, en el manejo pues, osmótico de estos pacientes. Y esto va a mejorar progresivamente conforme pasan los meses y se logra una maduración y una capacidad de una concentración renal. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley, muy al lugar tu comentario. No sé si alguno tiene algún otro comentario inicial. Bueno, en aras del tiempo, sugiero que empecemos el taller. Entonces, pues el taller está un poco orientado a muchas de las cosas que ya dijo Juanita, pero muy orientada hacia el cuidado crítico. Entonces, en principio, la primera pregunta era que trataran de buscar cuáles son estas principales alteraciones que suceden en la UCI pediátrica en cuanto a función tubular y cómo suelen diagnosticarse o cómo suelen presentarse en estos pacientes. María Camila y luego Mari. Hola, buenas tardes a todos. Soy María Camila Pérez, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues primero quería dar las gracias a Juanita, creo que pues casi que todas las preguntas ahí nos las contó en la presentación, entonces pues primero que todo, gracias. Voy a tocar unos puntos que me parece que son importantes a tener en cuenta pues en nuestro escenario pues como en cuidado crítico pediátrico. Entonces pues básicamente empezar diciendo lo que ya nos contaron, que el túbulo renal pues juega un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis de los electrolitos del agua y el equilibrio ácido-base. Voy a enfocarme un poquito pues entre las entidades causantes de daño tubular renal. Sabemos que existen y son múltiples, encontramos las tubulopatías, la acidosis tubular renal, pero en general en nuestro escenario y tomando en cuenta el consenso PODIUM, tenemos que destacar pues los pacientes que están en choque séptico, los pacientes hipovolémicos, los pacientes que presentan disfunción multiorgánica que está asociado pues a disfunción renal, aquellos pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas severas. Y vamos a ver pues también que en la literatura cada vez se describe más la asociación entre sobrecarga hídrica y la lesión renal aguda, y por ende también encontramos algunos artículos que nos hablan un poco sobre el daño tubular temprano. También encontramos la asociación entre acidosis metabólica y hiperclorémica. Vamos a hablar un poco entonces específicamente sobre la sepsis. Me parece muy importante pues destacar el papel de la sepsis en el paciente crítico y en el daño renal. Si bien sabemos pues su relación con la lesión renal aguda, pero hablando fisiopatológicamente encontramos pues que se produce una respuesta inflamatoria disregulada, la cual genera pues una activación de moléculas proinflamatorias que generan una activación celular, los DAMPs y los PAMPs, los cuales generan pues una tormenta de citoquinas que nos va a llevar pues a todo el colapso microcirculatorio y a todo lo que conocemos. Esto porque es importante, porque encontramos varios estudios, entre estos cabe destacar el estudio de Wu et al., el cual nos demuestra que el flujo de los capilares peritubulares se va a comprometer de forma inicial en los pacientes con sepsis. Especialmente encontraron que se disminuye el flujo capilar peritubular casi en el 88%, y también hay una disminución de la saturación de oxígeno en los capilares peritubulares con reducción de los niveles de ATP. Y esto se va a producir de forma heterogénea, asociado a leucostasis y a cambios en la extracción de oxígeno.
¿Por qué lo menciono? Porque son cambios que usualmente no vamos a encontrar en marcadores ni en pruebas pues, de función renal, pues, con las cuales contamos pues, de disponibilidad en nuestras unidades de cuidado intensivo. Esto también también se ha descrito que en aquellos pacientes con sepsis se evidencian áreas histológicas focales de lesión tubular con muerte celular, lo cual sugiere que puede encontrarse áreas de necrosis tubular aguda, generándose pues alteración del flujo microcirculatorio, inflamación y respuesta celular al daño. Teniendo en cuenta entonces lo mencionado pues anteriormente, pues sabemos que digamos que el diagnóstico de la lesión tubular renal de forma precoz no es fácil, y como ya lo hemos mencionado, sabemos que el compromiso microvascular en ocasiones pues no lo vamos a encontrar directamente en los paraclínicos o en las pruebas que tenemos a mano. Sin embargo, pues hay algunas formas de diagnosticarlo y que tenemos pues que tener en cuenta. Y en primer lugar, pues encontramos que a nivel tubular proximal, donde pues como bien lo explicó Juanita, la albúmina, las moléculas de bajo peso molecular, la glucosa y los aminoácidos y algunos electrolitos como el fosfato, también el bicarbonato y el ácido úrico, son absorbidos eficientemente. Es decir, que cuando encontramos proteinuria, elevación de la densidad urinaria, hipofosfatemia, esto generado por disminución de la reabsorción de fósforo tubular, aminoaciduria y glicosurio normoglicémica, nos puede hablar sobre disfunción tubular proximal. Aquí cabe destacar el papel del fósforo, en donde pues sabemos que el fosfato del 85 al 95% es reabsorbido pues en el túbulo proximal, en donde una tasa menor al 85% pues va a indicar fuga de fosfato tubular. También encontramos pruebas de estímulo, como las pruebas de concentración de desmopresina, pruebas de acidificación, y otras pruebas pues de estímulo con furosemida. Ya hablando pues de otros marcadores, pues no me voy a detener porque ya los habló Juanita y creo que es una de las preguntas que sigue. Digamos que la forma más precisa para evaluar daño o lesión tubular precoz, pues lo encontramos en los biomarcadores, como ya lo vimos, el N-gal, la interleuquina 18. También encontramos en menor forma porque es más directo asociado al daño glomerular, pero también nos habla de daño tubular proximal, la cistatina C, entre otros. Y ya para terminar, porque pues no me voy a detener en los biomarcadores, quiero mencionar un estudio que se realizó en adultos, el SPRINT Trial, que es un estudio del doctor Malhotra et al., que fue publicado pues en la revista de la Sociedad Americana de Nefrología, en donde nos quieren pues mostrar la importancia entre la correlación del daño tubular y la progresión de la lesión renal crónica. Entonces ellos evaluaron la positividad de los biomarcadores de daño tubular, el KIM-1, el MSP1, la interleuquina 1, asociado con la progresión de la lesión renal crónica y el deterioro en la tasa de filtración glomerular. Evaluaron 2.428 pacientes pues, que presentaban lesión renal crónica, midieron pues todos estos marcadores urinarios, hicieron pues un modelo de regresión de riesgo para evaluar la asociación y encontraron que estos biomarcadores están relacionados directamente con el deterioro de la tasa de filtración glomerular, especialmente la interleuquina 18. Entonces, pues nada, para terminar la pregunta, creo que es un campo en donde tenemos como más dudas que respuestas, pero básicamente a futuro los biomarcadores nos van a ayudar muchísimo y tener en cuenta pues digamos que el estudio fisiopatológico y el comportamiento del paciente pues nos va a ayudar muchísimo. También algunos pues marcadores como lo hablamos, como las pruebas de estímulo, y la excreción de algunos electrolitos y de proteínas en orina nos pueden demostrar o mostrar afectación tubular renal. Muchas gracias, María Camila. Muy interesante tu respuesta y tu búsqueda. Mario. Buenas tardes, Mario Reyes, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Profe, pues yo bajé la mano rápidamente porque ya que Camila dijo la mayoría de las cosas que digamos también encontré en la literatura. Una revisión que me pareció muy interesante y era que comenzaba a dilucidar cómo las células del epitelio tubular
se comportaban más como un blanco de la inflamación en el escenario del cuidado crítico y que pues teníamos que comenzar a pensarla mucho antes que la afectación glomerular. En esa revisión, un artículo de revisión, vemos que mencionaba que había ya evidencia que mostraba que esa alteración de la función renal o la lesión renal aguda se correlacionaba incluso antes o de forma precoz con el daño a nivel túbulo intersticial antes que la lesión glomerular. Entonces, que por eso, digamos, muchos de los estudios que actualmente se están llevando a cabo están buscando es la forma de poder tamizar o despistar tempranamente la alteración del funcionamiento del túbulo como una medida de, digamos que, de diagnóstico precoz de la lesión renal aguda. Entonces, tener en cuenta que la gran mayoría de las veces los escenarios de cuidado intensivo pues son escenarios proinflamatorios, ya sea por sepsis o incluso por, digamos que, depresiones de volumen que van a terminar ocasionando como un cambio, un fenotipo, lo mencionaba en los artículos, fenotipo secretorio, un fenotipo inflamatorio a nivel de la célula del túbulo renal y pues con la consecuente producción de citoquinas y de sustancias proinflamatorias que vinieron mencionando tanto Juanita en la revisión como Cami ahorita en la respuesta. También mencionaban el uso de la endotelina, como pues la endotelina, siendo ese potente vasoconstrictor que todos conocemos, digamos que pues se ha venido relacionando con la lesión, la inflamación y la fibrosis en las células renales y que esto, digamos, lo han venido identificando más que todo en pacientes adultos, profe, pero pues en la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva y algunos tipos de glomerulosclerosis. Entonces ellos apuntan a que algún inhibidor de la endotelina 1 podría ser un medicamento pues a futuro que los permitiera, digamos que atenuar un poco la afectación a nivel de la célula tubular, pensando en que, digamos, se disminuyera el riesgo de progresar a una lesión renal aguda isquémica y esos estudios que mencionan en esta revisión, digamos que sí asocian como un factor de riesgo para progresar a enfermedad renal crónica el hecho de tener una alteración a nivel tubular. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera añadir algo sobre esta pregunta. Creo que ambos hicieron una búsqueda profunda y Juanita ya había mencionado varias cosas del tema. En principio, pues piensen que casi todos, así como pasa con el score de riesgo renal, pues en principio casi que entrar a la UCI lo pone a uno en mucho riesgo de lesiones tubulares y digamos que tener poliuria o tener, digamos, orinas diluidas en contextos que no son apropiados. Tiene que prenderle a uno muy rápido las alarmas y tener mucho cuidado con la nefrotoxicidad. No solamente está asociada a la oliguria, sino también a otros fenómenos tubulares muy importantes que hay que estar buscando y vigilando. En base un poco a eso, la segunda pregunta iba orientada a, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para proteger la función tubular renal en pacientes pediátricos en cuidado intensivo? Si sabemos que le va a dar casi al 100%, pues entonces, ¿qué hacemos para tratar de preservar esa función? Juan David. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan David Bustos. Yo soy residente de cuidado intensivo pediátrico de primer año de la Universidad de La Sabana. Bueno, para dar respuesta, digamos que a esta pregunta, pues digamos que me enfoqué sobre todo en algunos aspectos un poco específicos, aunque ya digamos que Juanita y Camila dijeron muchas cosas, pero digamos que es sobre todo hacer énfasis, por ejemplo, en el mantenimiento de un adecuado estado de hidratación. Y es que justamente este adecuado estado de hidratación parte desde la palabra balance de líquidos. Y es que debemos buscar ese balance en el cual no garanticemos ni una hipovolemia en la que, digamos, podamos afectar al riñón mediante la generación de una hipoperfusión, ni tampoco una hipervolemia en la cual llevemos al riñón finalmente a una congestión que también digamos que ha sido muy bien dilucidada su papel, digamos, en la lesión como tal del túbulo. Y es que resulta que la sobrecarga, digamos que bien lo dilucidó Goldstein, habla de que los pacientes con una sobrecarga alrededor del 10% tienen significativamente mayor riesgo de hacer lesión renal aguda y resulta que la sobrecarga hídrica en nuestros medios llegan a incluso tasas del 80% en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo y esto secundario, digamos que a la inflamación sistémica, a las fugas capilares, a la alteración como tal en la homeostasis de los fluidos y como tal a la presencia de la lesión renal aguda.
Esto digamos que como primer mensaje, y también esto pues digamos estaba muy bien dilucidado en una revisión que se hizo en el 2022 por Raina y colaboradores, en la cual mostraba una gráfica, digamos que muy interesante, en la que nos hablaban de cómo la hipovolemia se asociaba con hipotensión, taquicardia, hipoperfusión tisular y también disminución del gasto urinario, cómo debíamos tratarlo, digamos que con soluciones preferiblemente balanceadas e incluso considerar el uso de vasopresores, pero que no nos podíamos ir al otro extremo, digamos que incrementando demasiado las dosis en los diuréticos simplemente para lograr metas en un paciente que, pues digamos, pues tiene como tal una alteración basada en otra etiología. Ya digamos que pasando a otro punto, es muy importante también la administración juiciosa de fármacos con precaución. Digamos que cada vez se han desarrollado estrategias que buscan predecir un poco de manera más temprana el riesgo, por ejemplo, de desarrollar lesión renal aguda. Y nos enfocamos mucho, digamos, en los biomarcadores, pero olvidamos, por ejemplo, esta presencia de algunos fármacos que pueden, como tal, lesionar el túbulo. Y me parece muy interesante, por ejemplo, un artículo publicado en el 2021 en Critical Care, en el cual unos investigadores de Missouri hablaban sobre la creación de un modelo que pues, denominaban en inglés como Machine Learning, para una predicción como tal de la lesión renal aguda, incluso que tenía un mejor rendimiento para ellos que el índice de angina renal, y tenían en cuenta varias, digamos, varias características del paciente, como por ejemplo la progresión de los signos vitales, la presencia de alteraciones en la bioquímica, la presencia de medicamentos nefrotóxicos, y que tenía la capacidad, por ejemplo, de decir, de acuerdo a todas estas variables, en un paciente específico, decirle a las 36 horas de que justamente se desarrollará la lesión renal aguda, cuidado, por ejemplo, con el paciente que tiene gentamicina, ya que estamos, digamos, que si seguimos en en el uso de este medicamento a tal dosis, posiblemente en las próximas 36 horas vamos a llegar a lesión renal aguda. Entonces, cada vez digamos que tenemos que hacer uso, como también decía Juanita, de biomarcadores y de herramientas predictivas que nos permitan anteponernos a este riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Obviamente, la monitorización de los electrolitos es algo fundamental. Digamos que es importante, por ejemplo, que el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo, como bien lo decía el doctor, muchos modelos predictivos pues ya le daban un valor al desarrollo de lesión renal aguda y como tal de alteración tubular una vez ingresado a la unidad de cuidado intensivo. Pero entonces es justamente, si ya conocemos que posiblemente va a tener un mayor riesgo, pues lo ideal sería medirlo de alguna forma, y pues digamos que afortunado o desafortunadamente lo que tenemos más disponible justamente es la medición de la creatinina sérica, pero también podemos basarnos en los electrolitos, como muy bien lo dijo Juanita, que explicó cada uno, digamos, que de las alteraciones de los índices, que me permite, por ejemplo, predecir cuál puede ser el mejor manejo que pueda darle al paciente. Y finalmente, hablaban del uso de las terapias de reemplazo renal, pensar muy bien, digamos, que en sus indicaciones, pensar muy bien qué tipo de terapia de reemplazo renal voy a administrar al paciente cuando lo necesita. De esta manera, digamos que el paciente puede tener una recuperación completa, ya que fisiopatológicamente vemos cómo después de esa pérdida de la polaridad, esas células madres mesenquimales a nivel de los túbulos renales finalmente pueden llegar a recuperar gran parte de la función renal que se ha perdido por una anoxia específica. En conclusión, pues tenemos muchas herramientas que nos permiten finalmente anteponernos como tal a la lesión y preservar como tal la función tubular en los pacientes en cuidado intensivo. Muchas gracias. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Pamelita. Hola, buenas tardes, Pamela Torres, residente de la Universidad Nacional. Yo quería, pues digamos que como decía el doctor Fernández, realmente a mí me costó un montón poder encontrar algo puntual que me hablara de preservar el riñón más allá de todos estos marcadores que estamos pues mencionando y que han pues, mencionado mis compañeros. Entonces, digamos que yo mi respuesta la basé un poco en esas cosas que de pronto en la unidad de cuidado intensivo pudieran exacerbar ese daño con respecto al riñón y en base sobre todo al túbulo. Y es que, digamos, mucho de lo que encontré sobre todo eran nuevas teorías que hablaban de
cómo realmente es que se daña el riñón, un poco más allá de pensar solo que le falta flujo y la microcirculación, y encontré que existen, digamos, nuevos estudios o nuevas tendencias fisiológicas en las que se trata de entender que el túbulo y el endotelio sufre, digamos, que unas modificaciones inclusive muy diferentes a la hora de la muerte celular, teniendo en cuenta además que tienen como mecanismos de muerte celular diferentes, inclusive según el tipo de patógeno, bueno, de lesión como tal. Entonces, digamos, encontré que primero, pues los nefrotóxicos sobre todo afectan, no como, bueno, afectan las células endoteliales, pero los pocitos, la vasculatura renal, sobre todo los segmentos S1 y S2 del túbulo contorneado distal. Entonces, pues esta sería, digamos, una de las primeras estrategias de prevención, y es evitar los nefrotóxicos y ajustarlos a las dosis renales en caso tal de que sepamos que ya existe una injuria asociada. Lo otro que encontré es que dado estos nuevos mecanismos, o bueno, la identificación de estos mecanismos moleculares, el estrés oxidativo se ha encontrado, y como Juanita mencionó, la cantidad de mitocondrias entre entre los diferentes segmentos pues, de la nefrona y sobre todo del túbulo varían. Y eso hace que sean mucho más sensibles a la necesidad de oxígeno en unas porciones que otras. Entonces, digamos que eso es lo que sobre todo más encontré que pudiera estar relacionado, sobre todo en el cuidado crítico, y es cómo podemos inducir mayor o menor estrés oxidativo relacionado con no olvidar el metabolismo que necesita cada una de pues el metabolismo que necesitan todas las células en general, pero sobre todo unas porciones más que otras y que van a afectar realmente que se absorba o no, y que inclusive a veces como esa pausa de ese metabolismo pudiera ser, digamos que benéfico, que eso lo mostraban un poco en modelos, sobre todo animales. No encontré muchas cosas de realmente en estudios ya en humanos, y hablaban de que como decía Juan, pues no todo lo que vemos realmente es patológico, y a veces es una pausa que también está generando la célula para poder ella no llegar a apoptosis, porque una de las fases de muerte de estas células es como un episodio de senescencia, y que ya una vez supera o digamos ya la célula tiene sus mecanismos, sobre todo genéticos, le ayuda a guiar un poco a decir, bueno, o me voy a recuperar o ya definitivamente tiendo a mecanismos de apoptosis como necroptosis o ferroptosis. Y pues esto también lleva como a lo mismo que habíamos mencionado desde la vez pasada, que Juan también ya le digo, y es básicamente recordar pues la cadena de supervivencia del riñón, dentro de lo que está optimizar el volumen y sobre todo también los líquidos, y buscar líquidos que sobre todo no me sobrecarguen de pronto mucho esa función de intercambio en el riñón. Los nefrotóxicos y el control de esos cofactores que pueden estar asociados a estrés oxidativo, como es la hiperglicemia. Eso era todo. Mamelita, mil gracias. Creo que le diste en la vena el gusto a Jaime. Jaime, luego María Paula. Sí, sin querer queriendo, hermano, sí. No, yo quiero hacerle una pregunta a todos los residentes, y voy aquí a abrir como los participantes para escogerlo pues al azar. Y es que estamos hablando de ese biomarcador que pueda llegar a predecir ese daño renal, a poder diagnosticarlo a tiempo para tomar medidas preventivas. Y tú acabas de mencionar, Pamela, algo muy importante, y es el tema de muchos vasoactivos, de antibióticos, de sobrecarga, etcétera, etcétera. Hace unos días, pues compartíamos el trabajo que ustedes ya conocen de el índice de angina renal como un predictor de esa lesión renal aguda, más de una lesión, digamos, global que específicamente tubular. Sin embargo, se preguntaba en uno de los chats nacionales que si realmente el CAIDIGO 1 era relevante o no frente al CAIDIGO 2 y 3, es decir, la palabra, entre comillas, clínicamente relevante. Yo quiero preguntarles a ustedes eso, quiero saber la opinión de los residentes
¿qué opinan de un biomarcador o un índice, en este caso angina renal, que en 12 horas pueda detectar sobre todo más frecuentemente esos casos leves, que fueron casi el 25% de nuestra corte, frente a los casos más graves? Si eso realmente sería importante o no en la clínica, digamos, como un indicador global de la función renal. Si ustedes recuerdan, hablamos en la clase pasada del índice de angina renal como un índice que está compuesto no solamente por la necesidad de emisión a bucio o ventilación mecánica de vasos activos, sino también por sobrecarga hídrica, y posiblemente eso sea uno de los aspectos que Pamela acabo de comentar más importantes. Entonces quiero preguntar a los residentes qué opinan frente a esos biomarcadores y estos tipos de índices que nos permiten detectar a veces enfermedades muy incipientes frente a las enfermedades un poco más avanzadas. ¿Algún voluntario? Hay 4 manos levantadas. No sé si primero estaba María Paula, no sé si quieres contestar la pregunta. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Paula Salazar, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y no, sí, quiero contestar la pregunta y después de esto sí quiero dar como unas anotaciones respecto a lo que hablaba Juanita de los nefrotóxicos, especialmente los antibióticos, que creo que debemos tener especial cuidado. Pues nada, con respecto a la pregunta que nos decía el doctor Fernández, pues todos sabemos que la forma más sencilla, que es rápida y costo efectiva de estimar la tasa de filtrado glomerular, pues es mediante el cálculo del aclaramiento de la creatinina. Sin embargo, pues esto tiene francas limitaciones y es que una vez se instaura la lesión renal, la creatinina, o sea, se pierde el 50% de la función, que no es solamente medida por tasa de filtración glomerular, ya se ha perdido el 50% de la función renal como tal cuando la creatinina ya se eleva, lo que hace que su limitación sea pues muy importante. Estos biomarcadores tradicionales pues no son específicos para el diagnóstico ni tampoco sensibles de lesión renal aguda. Se puede desarrollar una lesión tubular sustancial incluso antes de que se aumente algún otro marcador, y pues la gravedad de la lesión renal aguda, pues utilizando estos criterios, por ejemplo el CAIDIGO, y también pues solamente con filtrado glomerular, tampoco es específico ni sensible. Y de ahí pues por la importancia del gran concepto que hemos hablado antes del índice de angina renal, que pues su aplicación, y está claro en la evidencia, aumenta la capacidad predictiva de los factores aumenta la capacidad predictiva de los factores de riesgo aislados y supera incluso los umbrales previos para detectar signos tempranos de lesión renal aguda, sabiendo que un índice de angina renal igual o mayor a 8, pues va a predecir a aquellos pacientes que van a presentar lesión renal aguda a las 72 horas de hospitalización, y se debe realizar pues en 2 momentos que todos ya sabemos: a las 12 horas de ingreso a UCI y a las 72 horas para la predicción de la lesión renal aguda. Una vez yo evalúe el riesgo de mi paciente, pues lo que yo debo ir es tomar conductas anticipatorias. A mí pues realmente ya una vez se instaura la lesión renal aguda. ¿Aló? Dale, tranquila, creo que se ha metido a otro micrófono. Estamos Bueno, oyendo. una vez se instaura la lesión renal aguda, pues realmente ya las medidas correctivas que yo voy a realizar se van a demorar y ya el daño se hizo. Y de hecho, pues como hablaba el doctor Fernández, evidencia sí existe, y por ejemplo, el rendimiento de los biomarcadores asociados al índice de angina renal ha aumentado el área bajo la curva, y Basú y colaboradores observaron que el N-gal plasmático, por ejemplo, adicional, aumentó el área bajo la curva del índice de angina renal para poder predecir la lesión renal aguda en el estadio 2 con los criterios CAIDIGO al tercer día de 0.8 a 0.86, que la hace pues una capacidad predictiva muy buena. Y más recientemente, Menon y colaboradores mostraron que la evaluación del N-gal urinario solo en aquellos niños con un índice de angina renal positivo, que pues digamos que sería lo ideal, no disponible en nuestros medios, perdón, estaba entrando una llamada, de posible en nuestros medios, pues aumentaba incluso el área bajo la curva del índice de angina renal a 0.97. Entonces creo que más allá de evaluar ya después de que se hizo el daño, es ampliar, y digamos que todos los niños en cuidado intensivo pediátrico se les debería aplicar ese índice de angina renal, porque de nada nos sirve cuando ya se instauró la lesión, sino digamos que se debe prevenir realmente las alteraciones a este nivel. Y ya pues con respecto a lo que hablaba Juanita, pues realmente creo que tenemos que tener especial consideración con los grupos de riesgo, especialmente los pacientes con lesión renal aguda y bajo terapia de soporte renal, por 2 condiciones importantes, y es que está claro que una vez el paciente tiene lesión renal aguda,
se reduce la dosis del medicamento, pero ¿qué pasa cuando se aumenta la tasa de filtración glomerular? Y es que todos sabemos en la fisiopatología de la necrosis tubular aguda que hay una fase de poluria que precede como tal la lesión y ya como la instauración antes de que el paciente llegue a anuria, y que es muy prevalente en los niños críticamente enfermos. Casi el 60% de los niños van a presentar poliuria con aumento de las tasas de filtración glomerular entre 70 a 150 cc por metro cuadrado, y esto hace que de entrada y a priori nosotros siempre, digamos que disminuyamos las dosis de los medicamentos, y hay un estudio que se publicó en la Sociedad Americana de Microbiología con respecto a la vancomicina, la farmacocinética y la optimización de las dosis en niños y adolescentes, cuyo objetivo era, uno, evaluar la farmacocinética y optimizar el régimen de dosificación de vancomicina, y entonces usaron la dosificación utilizando los modelos que tenemos para evaluar si los niveles de vancomicina, de acuerdo a la superficie corporal, de acuerdo a cómo se da la farmacocinética y farmacodinamia en nuestros niños, eran útiles para estos pacientes, y se documentó incluso que las dosis de 60 miligramos por kilo al día eran dosis subterapéuticas, y que se lograba, digamos, que el área bajo la curva sobre el MIC de 400 a 700, que es lo óptimo en los pacientes que reciben vancomicina con dosis de 70 a 75, lo que hace que si a priori nosotros bajamos sin tener las consideraciones fisiológicas de estos pacientes las dosis de medicamentos, podemos llegar a tratar, digamos que de manera subóptima, la infección, lo que va a aumentar la hipoxia, la isquemia, las toxinas, todo lo que me va a fomentar la lesión renal aguda. Entonces creo que pues sí, digamos que en la población pediátrica toca todavía estudiar muchísimo más, y que esto pues es lo interesante digamos que de la fisiología y la evidencia. Gracias. María Paula, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere contestar algo diferente a lo que contestó María Paula sobre la clasificación de Candy. La pregunta que hizo Jaime. ¿O están todos de acuerdo con la respuesta de María Paula? Pamela. No, yo solo quería como lo que dice el doctor, me parece que sería un método válido porque al final lo que uno más necesita a la hora de proteger el riñón es saber sobre todo qué situaciones que ponen en riesgo que el riñón se me vaya a dañar. Y pues yo no quisiera encontrarme ya un riñón, por ejemplo, en estadio ya de falla o peor aún de enfermedad terminal, porque tuve otros momentos para poder haber identificado una forma más temprana para no llegar allá. Entonces, creo que esos métodos sí son totalmente válidos a la hora del riñón y de todo en general, pero sobre todo el riñón. Gracias, Pamela. Jaime. Sí, ya para cerrar, era para cerrar la pregunta, Pablito, y creo que esa óptica la tenemos todos, bueno, me alegra que ustedes también tengan, digamos, una visión similar, y creo que la mayoría pensamos así frente a la importancia de hacer un diagnóstico precoz y un reconocimiento temprano de todas las enfermedades en cuidado crítico, y eso incluye la lesión renal aguda. Poder detectarlas en fases iniciales nos permite tomar medidas preventivas para que no progrese y posiblemente modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces, aunque digo uno, entre comillas, que sea clínicamente relevante o no, es muy relevante porque es cuando cogemos nosotros las enfermedades empezando. Y eso pues modifica el curso clínico, que creemos que es lo importante. Mil gracias, Pablito. Un abrazo. Gracias, Jaime. Bueno, entonces en aras del tiempo creo que pasemos a la tercera pregunta. Entonces esta ya viene para su práctica clínica del día a día, y es, bueno, entonces, ¿qué indicadores de laboratorio podemos usar para monitorizar estas funciones tubulares en pacientes pediátricos y cómo las interpretamos? Adelante, Gina. Buenas tardes para todos. Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces, pues a forma de recapitular, porque ya se han mencionado desde la charla y las intervenciones, la forma en la cual podemos identificar el daño tubular. Y pues me pareció, dentro de lo que encontré en mi búsqueda, una manera práctica de hacer el abordaje teniendo en cuenta 4 mecanismos por medio de los cuales podríamos estar encontrando lesión tubular, ya sea por la condición del paciente o ya sea por el manejo que le estamos dando en la unidad. Entonces está la que está asociada a necrosis tubular aguda, las nefropatías en el túbulo de origen tóxico, las nefropatías intersticiales y las nefropatías asociadas a medios de contraste. Entonces, hablando específicamente de las herramientas que tenemos, pues
Como ya se mencionó, lo ideal sería tener los biomarcadores que nos dan pues información de una forma más temprana. Sin embargo, pues no están disponibles. Lo que sí tenemos disponibles son uroanálisis, distintos exámenes pues en orina como los índices urinarios, características en la parte sérica también y en la parte urinaria. Entonces, partiendo del uroanálisis, que pues sí, es como lo que todos tenemos disponibles en nuestras unidades, vamos además de todo lo que ya hemos nombrado, pues tenerle especial cuidado con la aparición de cilindros. Entonces, en el caso de los cilindros, en la necrosis tubular aguda, ya sea de forma de origen isquémico o tóxico, pues vamos a encontrar cilindros que son denominados marrones o marrones fangosos, que se denominan así pues por su coloración y que están relacionadas con el desprendimiento de células del túbulo renal que se han desprendido y que finalmente pues son daños directos a nivel del túbulo. Ahora bien, existe un 20 a 30% de estos pacientes que tienen este daño y en el que no vamos a encontrar ningún tipo de cilindros, entonces hay que recalcar pues, que cuando no los encontramos no necesariamente estamos hablando de que el túbulo está sano. También podemos encontrar cilindros de glóbulos blancos, cilindros que pueden estar en diferentes patologías y existe también la posibilidad de que en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica que está agudizada, pues hayan diferentes tipos de cilindros que son tanto de origen glomerular como de origen tubular, pues que pueden despistarnos en ese contexto. Hablando de la nefritis intersticial, entonces los cilindros eosinofílicos o la eosinofiluria en orina también es un hallazgo que nos puede ayudar, sin embargo, pues no es específico de la nefritis intersticial y puede estar en otro tipo de glomerulonefritis, proliferativas inflamatorias, incluso en la cistitis. Hay incluso un estudio en pacientes, de 566 pacientes, en los cuales se comparó la presencia de eosinófilos en orina versus los hallazgos histopatológicos que se tomaron después, encontrando que solamente hubo una sensibilidad del 31% y una especificidad del 68% para el diagnóstico de nefritis intersticial, solamente con el hallazgo de eosinófilos. Por tanto, pues también se hace necesario que sea en el contexto de un paciente que ha tenido la exposición a diferentes, pueden ser medicamentos por lo general y asociado pues a rash y otras manifestaciones inflamatorias asociadas. Está el FENA pues ya se ha nombrado previamente, haciendo como algunas anotaciones, entonces no es un valor pues absoluto y que nos hable siempre de que hay una lesión con disminución del volumen de sanguíneo a nivel renal, ya que existen otras condiciones como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis, que puede haber un solapamiento entre lesiones tubulares y glomerulares y también con disminución del flujo sanguíneo, en el cual podemos tener valores menores a 1 o valores mayores a 2. Y también pues tener en cuenta que en las lesiones por medios de contraste y rhabdomiólisis podríamos no encontrar un FENA inicialmente aumentado, pero consiguiente en las etapas del desarrollo de la lesión renal, posteriormente pues ya podemos encontrar valores aumentados. Está el sodio urinario, entonces la interpretación del sodio urinario va en el contexto del paciente. Si tenemos un paciente en estado hipovolémico en el que necesitamos que nuestro riñón esté ávido por la reabsorción de sodio y por tanto de agua, y es secundario a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la supresión del péptido natriurético atrial, pues lo que vamos a encontrar son valores bajos en orina, menores a 20, y por el contrario, pues si encontramos valores mayores entre 40 o mayores a 40, pues significa que no tenemos un túbulo que tenga una respuesta adecuada a estos estados de hipovolemia y por tanto pues sospechamos que ya haya una lesión tubular. Están también los índices urinarios, ya los mencionó Juanita, pues podemos evaluar la excreción y siempre pues teniendo en cuenta que va asociado con el contexto del paciente. Siempre vamos a decir cómo el riñón debe estar respondiendo a una condición específica. Si tenemos hipercalemia, deberemos que no sea de origen tubular o renal, pues necesariamente vamos a necesitar que el riñón esté excretando mayores cantidades de potasio, así con las fracciones excretadas de cloro. Y pues recordar la utilidad de la fracción excretada de urea
en el contexto de un paciente que está recibiendo diuréticos y en los cuales pues también el FENA podría interpretarse de manera inadecuada. También haciendo la salvedad y como nos comentaba Shirley, pues la maduración de la función renal, glomerular y tubular se hace de forma postnatal, entonces la densidad urinaria y la capacidad de concentración podrían ser no tan específicos de una lesión tubular en los pacientes, sobre todo lactantes. Sin embargo, pues hay algunas pruebas que se hacen en el contexto del paciente quizá no crítico, que ya ha superado esta etapa y que nos ayudan a determinar la capacidad de acidificación de la orina con ayuda a prueba de furosemida y las respuestas también a desmopresina que se pueden ver en estudios de análisis urinario. Pues por último, los biomarcadores que ya se han mencionado como pues datos adicionales. El ENEGAL pues es como de los más estudiados, nos habla de un daño tubular de forma temprana, sin embargo pues no se ha encontrado un punto de corte específico ni tanto en población crítica como en población pediátrica, pues que lo que nos interesaría en este contexto, a diferencia del TIM2, existe un test que se denomina NephroCheck y que se describe como de forma cualitativa entre positivo o negativo, de tal manera que según los estudios pues, en los cuales leí se podía tomar incluso desde el ingreso al paciente y en una forma muy temprana de asociarlo con progresión a daño renal, incluso con mortalidad futura. Y el KIM-1, pues que también nos habla de lesión temprana y que tiene un poquito más de especificidad como una lesión tubular a nivel proximal. Y que la FDA pues está como en proceso de recomendar su estudio dentro de los estudios para hallazgos en las lesiones por drogas, toxicidad por drogas a nivel tubular. Eso es como lo que encontré acerca de las evaluaciones que podemos hacer para el tubo en los pacientes críticos. Perfecto, Gina, mil gracias. Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Sierra, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues de pronto como para traer pues en el día de hoy tenía como un artículo que había encontrado un estudio bastante interesante que quería compartirles, publicado en el Journal de la Sociedad Americana de Nefrología. Fue publicado en el 2021 por el doctor Jason y colaboradores. Titulada como los biomarcadores urinarios de la salud tubular renal, daño e inflamación asociados a la progresión de la enfermedad renal crónica en niños. Ellos lo que pretendían hacer era que investigaban esa relación entre algunos biomarcadores que se encontraban en la orina, tratando de evaluar esa salud de la salud tubular renal, perdón. Evaluaban el EGF1, la microalbuminuria, alfa 1, biomarcadores de lesión tubular como la molécula de lesión renal 1, el KIM1, e inflamación, específicamente la proteína quimioatrayente de monocitos, y evaluaban como esa progresión de estos biomarcadores en cuanto a la capacidad pues, que tenían de evaluar esa progresión o el riesgo o la asociación que podían llegar a tener en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica. Fue un estudio prospectivo que incluyó niños entre los 6 meses y los 16 años, que ya tenían pues una lesión renal de base con una tasa de filtración glomerular entre 30 a 90 mililitros por minuto. Y esos biomarcadores lo que hicieron fue que se analizaron a una mediana de 5 meses después de la inscripción en el estudio. Se indexaron estos biomarcadores a la creatinina pues en orina, y lo que hacían es que la dividían pues la concentración del biomarcador en orina por la concentración de la creatinina en orina para poder tener en cuenta como esa concentración pues basal. El resultado primario fue, como les mencioné, la progresión a la enfermedad renal crónica, una combinación de una disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular que tenían de base, o pues la progresión finalmente de una falla renal durante el periodo de seguimiento que les mencioné. Se incluyeron 665 niños, como les había dicho. En general, como les mencioné, algunos tenían ya una lesión renal instaurada, tenían una causa glomerular hasta en el 31% de los casos, y en el 69% tenían una causa no glomerular de enfermedad renal.
Los niños con concentraciones de GF1 en la orina en el cuartil más bajo tenían un riesgo de 7 veces mayor de progresión a enfermedad renal crónica en comparación con aquellos pues, que tenían concentraciones en un cuartil mucho más alto. Y los niños con concentraciones de microglobulina, de KIM1, de MP, C1 y de alfa-1 microalbuminuria en orina en el cuartil más alto también tenían un riesgo significativamente mucho mayor de progresión de la enfermedad renal crónica en comparación con aquellos que tenían pues concentraciones de biomarcadores en el cuartil más bajo. Entonces ellos finalmente, ¿qué nos sugerían? Entonces ellos dicen que después del ajuste multivariable ellos encuentran que una concentración del EGF en orina más baja y concentraciones de microglobulina alfa-1, de MSP y de KIM1 en orina más altas se asocian con una progresión de los niños que ya tienen una enfermedad renal crónica a una enfermedad pues, renal crónica terminal en estos pacientes. Eso era como lo que quería compartir. No sé si alguien más encontró algo diferente. Muchas gracias. Marco, mil gracias. En principio, pues como ven, la información que hay acumulada es que definitivamente el problema grande que tenemos hoy en día para la evaluación de la función tubular es que depende mucho de la línea de base, de qué paciente estamos hablando, de qué líquido se está recibiendo, de cómo está su fase, si tiene o no daño glomerular asociado. Y eso ha hecho que sea muy difícil sistematizar la búsqueda de la lesión tubular en laboratorio con lo que hacemos día a día, que son las densidades urinarias, con los electrolitos. Sin embargo, son muy útiles en la medida en la que uno entienda cómo funcionan y en la medida en que los pueda analizar en el contexto individual del paciente. Pero como en medicina usualmente hay que tratar de darle una validez un poco más externa a todo lo que se busca en investigación, por eso han intentado cambiar la manera como se está estudiando el daño tubular, más dirigido hacia marcadores de daño y de lesión inflamatoria del túbulo que no dependan tanto de la condición del paciente o cómo está, de qué líquido se está recibiendo y eso, porque imagínense uno tratando de organizar eso para un ensayo clínico en el que tiene que depender de cuánto líquido recibió, que cuánto diurético, que si tiene diurético, que si tiene daño glomerular. Entonces, por eso hoy en día creo que vamos a migrar mucho a los biomarcadores. Obviamente, como ustedes han visto, llevamos años esperando que se vuelvan una realidad de la práctica clínica y parte de la razón por la que creo que no se han logrado es porque todavía no tenemos unas intervenciones tampoco claras dirigidas a qué hacer cuando tenemos esas inflamaciones, distinto, digamos, al control general de lo que ustedes ya han mencionado. Definitivamente este es un tema muy interesante, el que hemos aprendido mucho. El doctor Perdomo creo que ha sido uno de los que más ha insistido en mantener todo el tiempo mediciones urinarias de electrolitos, de densidad urinaria en el contexto del paciente. Nos va a ayudar mucho a tratar de detectar estas anormalías y tratar de revertirlas rápidamente. Y creo que la experiencia acumulada dice que sí hay que buscar esto mucho más activamente mientras esperamos los marcadores inflamatorios. Felicitaciones a todos, muchísimas gracias, creo que estuvo muy buena la asistencia, la participación de todos. En aras del tiempo creo que voy a cerrar. Nuevamente muchas gracias al profe Bustos por su participación, por ahí también vía Oscar Gómez y muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, profe. Chao.